noches. La noticia: con 88 votos a favor, la plenaria del Senado eligió al actual secretario jurídico del presidente, a Vladimir Fernández, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El jurista, que es del Huila, que llega a este alto tribunal en reemplazo de Alejandro Linares, fue elegido de una terna que compartía con Cielo Rusinski y Gerardo Vega. El abogado con especialización en Derecho Administrativo es cercano al presidente Gustavo Petro. Incluso en 2011 hizo parte del equipo de Empalme en el distrito de Bogotá. Para esta elección, Fernández obtuvo el apoyo de sectores de la oposición. Rusinski obtuvo solo 2 votos y Vega solo 1. Otros 7 congresistas votaron en blanco. Pero no solamente en lo militar, donde dependemos en gran medida de Israel, sino también en el sector económico habría grandes pérdidas para Colombia. ¿Qué dicen los expertos, Paula? Pues mira, hay que recordar que Colombia e Israel tienen un tratado de libre comercio que está vigente desde el 2020. Un mercado muy importante se vería afectado si llegasen a romperse esas relaciones ya a nivel comercial. Esto se traduciría en menor producción, por supuesto también en afectación para el empleo. Si hablamos de cifra, se estaría en riesgo por lo menos $1.000 millones en exportaciones que hace Colombia hacia Israel. Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que suspendería las relaciones entre Colombia e Israel de ser necesario, surge un cuestionamiento sobre cuáles serían las consecuencias que acarrearía para Colombia una eventual ruptura en materia económica y comercial si se llegaran a romper las relaciones entre ambos países. Los expertos coinciden en que se debe tener prudencia en la causa diplomática para que no se termine afectando la que ha sido una de las relaciones más importantes de todos los acuerdos de libre comercio en Colombia. Hoy la relación con Israel, después de haber ratificado recientemente, en el año 2020, el Tratado de Libre Comercio con ese país, muestra un acuerdo que fue el que más creció en materia de exportación para Colombia en el 2022, 290%. Pero muestra sobre todo una relación comercial pujante y vibrante, 1.300 millones de dólares entre exportaciones e importaciones, una balanza superavitaria de más de 900 millones de dólares que le ha permitido exportaciones en flores, en fruta, exportaciones también de alimentos, de bebidas. Las implicaciones económicas, comerciales de una posible ruptura de relaciones entre Colombia e Israel pueden significar, para el caso de las exportaciones colombianas, alrededor de $1.000 millones de dólares al año. Esto, aunque no representa un valor altísimamente significativo en el total de las exportaciones colombianas al mundo, sí es un traspié para algunos sectores, o potencialmente puede ser un traspié para algunos sectores que han orientado sus esfuerzos hacia precisamente enfocarse en este mercado. Asimismo, según el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, la relación entre Colombia e Israel le ha permitido al país nutrirse de innovación y de capacidad tecnológica, así como de insumos para los productos agroindustriales y acompañamiento en servicios en materia de seguridad, que hacen que Colombia tenga una mayor facilidad a través de la tecnología de luchar contra el narcotráfico. De acuerdo con la Cámara de Comercio Colombo-Israelí, en el año 2022, las exportaciones de Colombia a Israel fueron de $1.075 millones y las importaciones de $166,9 millones. En este 2023, de enero a julio, las exportaciones fueron de $375 millones y las importaciones de $49,5 millones. Los principales productos exportados a Israel de enero a julio del 2023 fueron huyas o carbón mineral, café, flores, piedras preciosas y carbón vegetal. Bueno, ahí tienen ustedes las 2 dimensiones fundamentales en las cuales se podría ver afectada la relación comercial por una parte, la situación militar por otra parte de Colombia, dependiendo de cuál sea el alcance que le dé el gobierno de Israel a ese anuncio que dio durante el fin de semana de no cooperar más en términos de seguridad, por una parte, y por otra parte el anuncio del presidente Gustavo Petro de la posibilidad de suspender relaciones con Israel, suspender algo que es bastante difícil de saber exactamente qué es lo que quiere decir.
Pero vamos por partes, arranquemos por ese Tratado de Libre Comercio suscrito hace apenas unos años. En muchos casos, los tratados de libre comercio no sirven para dinamizar mucho las exportaciones porque se suelen firmar con socios comerciales con los que ya hay unas relaciones, entonces algunas se dinamizan, otras se desplazan, pero nada así que sea verdaderamente notable. Ese no es el caso de este Tratado de Libre Comercio con Israel. Ustedes vieron, apenas un par de años de suscrito y el año pasado fue el mercado que más creció para las exportaciones colombianas, creciendo más del 250%. Todavía las cifras no son inmensas, pero son cifras que se van moviendo a muy buen ritmo, incluso con balanzas superavitarias para Colombia, otra de las gracias que no se encuentran en otros tratados de libre comercio. Sin embargo, los expertos dicen, dependiendo de qué sea lo que suceda desde el punto de vista diplomático, el Tratado de Libre Comercio se puede ver afectado o no se puede ver afectado, porque al fin y al cabo es un acuerdo, es un tratado suscrito por los dos países y ratificado por los dos parlamentos, y en esa medida está por encima de los vaivenes diplomáticos del momento y de decisiones arbitrarias del momento. Habrá que ver hasta dónde llegan los señalamientos de una parte y de otra, los anuncios de una parte y de otra acerca de suspensiones en el campo económico. Pero vámonos al campo militar, que es tremendamente delicado. Cualquiera diría que la nota de Paula Granados que acabamos de ver se hace pues porque es la coyuntura y entonces hay que decir qué es lo que le compra Colombia a Israel en términos de cooperación de seguridad, y sí, ahí están los CAFIR, el mantenimiento de los CAFIR, los fusiles, la inteligencia cibernética, etcétera, etcétera, y entonces se hizo la lista y se hizo la nota. No, es que hay que ir más allá, es fundamental la cooperación en términos de seguridad con Israel para la fuerza pública colombiana, y lo es en gran medida porque a finales del siglo pasado, después de la desertificación que sufrió el gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico a raíz de la entrada de recursos del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, se dio en ese momento una recomposición de los proveedores y una recomposición de los socios más importantes en seguridad. Y fue en ese contexto justamente donde Israel empezó a adquirir esta prominencia. Hoy en día, ustedes lo han oído y en la nota de Paula, no solamente está la defensa aérea, que es fundamental para el país y fundamental en el campo de la lucha contra la subversión, están los fusiles y la artillería del ejército, están los misiles, está el software de inteligencia, etcétera, 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 y el mantenimiento de todo lo ya adquirido, entrenamiento, mantenimiento, supervisión, etcétera, etcétera. Eso es fundamental en un momento en que la política de seguridad de Colombia tiene además grandes dilemas por delante, porque si ustedes suman el que en los procesos de la paz total se está replegando la fuerza pública para dar lugar a unos ceses al fuego bilaterales de un alcance indeterminado, de un resultado insospechado por el momento y bastante incierto, si a eso le suman el que los instrumentos y al arsenal con el que se desempeña la fuerza pública colombiana empieza a tener deficiencias por cuenta de que los proveedores no tienen el entorno de la relación entre los dos países para hacer su trabajo, pues redondeen la moñona de inseguridad en la que nos estamos encaramando en este momento. Habrá que ver finalmente qué decide el gobierno de Israel, qué decide el gobierno de Colombia en medio de tantas bravuconadas, algunas de las cuales vamos a reseñar en esta emisión. La otra, de la que habla Mauricio, es el manejo de las relaciones exteriores, porque a nadie le gustó cómo se manejó este fin de semana la relación con Israel. Se hizo desde el Twitter del presidente, y cuando muchos decían, ¿dónde está el canciller?, pues el canciller salió con un trino peor. Los excancilleres criticaron el manejo, incluso desde el Congreso piden que se convoque la Comisión de Relaciones Exteriores. La diplomacia vía redes sociales que han ejercido tanto el presidente Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leiva están afectando la política exterior, así lo advierten excancilleres colombianos. Se generan una serie de reacciones, de posiciones y de puntos de vista que no necesariamente son los más acertados dentro del marco internacional, que exige prudencia, que exige cautela, buen juicio y meditación. Hemos tirado a la basura los procedimientos diplomáticos que aún en las crisis más graves de la humanidad, con ocasión de las guerras, con ocasión de los conflictos, de los genocidios, pues se mantienen contactos y mantienen abiertos canales.
Incluso expresan su preocupación por otras consecuencias que podría traer para Colombia una crisis en la relación con Israel. Confiemos en que no vengan otros, como por ejemplo los de la afectación del acuerdo de libre comercio, y por supuesto pues el tema de turismo y el tema de visados pues va a ser seguramente otro tema delicado. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso hicieron un llamado a las autoridades a actuar con prudencia para que, según ellos, prevalezca la diplomacia tradicional sobre la diplomacia de las redes sociales. Nosotros hacemos un llamado a unas relaciones internacionales prudentes, institucionales, que respeten la tradición de Colombia. Lo que no puede suceder es un tratamiento vía trinos de manera improvisada, el propio presidente de la República, el desplazamiento de la Cancillería. El presidente es el que dirige las relaciones exteriores, pero Colombia siempre ha mantenido una estructura compartida, multipartidista. No obstante, desde el pacto histórico salieron en defensa del manejo que le ha dado el gobierno a esta situación. Bueno, lo primero, que el presidente Petro es el único jefe de Estado que ha hecho una propuesta seria para ver cómo se media en semejante conflicto que hay hoy en el Medio Oriente, y es la de una conferencia internacional para resolver ese conflicto. Aunque algunos partidos de gobierno como la Alianza Verde también pidieron mesura al presidente Gustavo Petro. ¿Qué le hemos pedido al presidente? Prudencia. Uno, que salgamos de Twitter, igual pedir lo mismo al embajador de Israel para intentar reconstruir las relaciones. Dos, convocar la Comisión de Relaciones Exteriores de los expresidentes para que sirvan como mediador. Y tres, que la Comisión Segunda, en el caso del Congreso, sea la que también ayude a liderar esa reconstrucción. Incluso desde Comunes señalaron que ellos condenan tanto el ataque de Hamas como la respuesta de Israel. Mira, Comunes rechaza la violencia, venga de donde venga, porque sabemos dónde empieza y cuándo y cómo empieza una guerra y en qué lugar, pero no sabemos las consecuencias y dónde termina. Y hoy, tanto los pueblos de Israel como los pueblos de Palestina están sufriendo la tragedia de la guerra. Por ahora, desde el Congreso recomiendan al gobierno que convoque a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hacerle frente a esta crisis diplomática con Israel. Las paradojas de la vida, Mauricio, Paula. Comunes, el partido de las FARC, condenó a uno y condenó al otro y pidió prudencia. El único que no tiene prudencia. Mire, cuando pasó todo esto, muchos decíamos, bueno, ¿dónde está el canciller? ¿Dónde está San Carlos? ¿Dónde está el Ministerio de Relaciones Exteriores? Y cuando salió el trino del canciller dijimos, uy, no, ¿qué es esto? Yo creo que lo que hay que hacer ahorita realmente es mesura, porque lo que está en juego, no solo en lo comercial, en lo militar es grandísimo, con unas implicaciones tremendas para Colombia. Creo que aquí el que más tiene que perder es Colombia. Pues además, Mauricio Giovanni, un trino del canciller bastante incendiario que después tiene su posterior patraciada donde ella dice, no, espere, que es que yo no estaba diciendo lo que ustedes quizá entendieron que yo quise decir. Es increíble, de verdad, que se maneje la diplomacia de Colombia a través de redes sociales y además desconociendo como la historia del manejo diplomático que ha tenido Colombia en tantos años pues anteriores a este gobierno. Prudencia, sí, usted lo decía, Giovanni, es la palabra sobre la cual gravita toda esta discusión, pero pues la verdad por ahora de eso se ve poco por los lados del gobierno. Yo me acuerdo de Mauricio en vidas anteriores que nos tocó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, usted hizo parte de la comisión asesora, regla de oro, prudencia. Aquí se perdió. Se perdió por completo, y es que en realidad la política exterior de un país como Colombia, que tendrá sus bemoles, tendrá sus deficiencias, habrá unos diplomáticos mejores que otros, algún personal de Cancillería mejor que otro, pero si algo ha tenido ha sido un proceso de formulación y ejecución que trata de ceñirse al derecho internacional, a la pausa, a la tranquilidad, a la fijación de los intereses del Estado por encima de los intereses particulares de un gobierno y por encima de las opiniones circunstanciales de un jefe de Estado que se dedica esencialmente a opinar por Twitter. Ese es el límite que muchas veces el presidente Petro no logra controlar. El límite entre su opinión personal, es un gran polemista, es un gran crítico, es un gran retórico, pero esa condición no necesariamente es conciliable con la de jefe de Estado, un Estado que tiene una política exterior como debe ser. Y ojo que no estamos aquí enredando palabras, vamos a poner los dos ejemplos que ustedes han mencionado. El primero de ellos es el del canciller. Cuando el canciller dice al presidente de Colombia, al presidente Petro, se le respeta, lo que debería ser el embajador de Israel es
pedir disculpas e irse como mínimo, pues es que esas palabras no tienen mayor margen de interpretación. Debería pedir disculpas e irse como mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que debería pedir disculpas y debería irse. Lo dice el canciller de Colombia al embajador de Israel. Y después, como decía Paula, empieza la patraciada. No, eso no fue lo que yo quise decir. Lo que yo quise decir fue eso. No lo tomen literal. Hombre, si hay algo en lo que se cuidan las palabras, las maneras, el momento en que se manda la nota diplomática, lo revisan 6 ojos, lo revisa un corrector de estilo, es en la diplomacia, porque cada palabra tiene un sentido, cada palabra tiene un contenido, cada frase tiene una implicación. Eso de estar uno por Twitter como canciller diciendo, no, es que lo que yo dije no fue lo que yo dije, sino lo que quería decir, mejor dicho, un chiste absoluto, cosa que no sorprende en realidad de la actual Cancillería. Pero veamos también el ejemplo del presidente Gustavo Petro. Más de 150 mensajes de Twitter, no son exageraciones, más de 150 mensajes de Twitter en los últimos 10 días, reaccionando, analizando y llevando argumentos alrededor de la crisis entre Israel y Hamás. Y en esos más de 150 mensajes de Twitter, ni una condena a los métodos terroristas. Ya lo hemos dicho en este noticiero. A un país como Colombia, que ha sido víctima del terrorismo, no le conviene desde ningún punto de vista no condenar los actos terroristas como principio en cualquier episodio de estos. Por lo tanto, empiezan esos 150 tweets y después de 10 días de estar dando vueltas, en las últimas horas más o menos fija una posición razonable, y es que Colombia defiende la solución de los 2 estados sobre los principios formulados en 1967 en cuanto a las áreas y demás, respetando los derechos de los 2 pueblos y con un cese al fuego de por medio. ¿Qué tan difícil era decir eso en la primera instancia? ¿Y qué tan difícil decirlo a través de la Cancillería? Y que el presidente pues estuviera en sus otras cosas en lugar de estar haciendo esta diatriba a través de Twitter. Peligrosísimo, y todavía por verse las implicaciones que tiene para las relaciones internacionales del país esta manera de hacer política exterior. Y en cuanto a la política interior, el presidente pues tenía unos eventos en el Chocó. Nosotros enviamos a nuestra corresponsal, a Karina Soler, para el Chocó, y el presidente no llegó, ¿no? No llegó. Varios municipios del Chocó estaban programados pues para que asistiera el presidente. Uno de ellos, un evento de conectividad en Quibdó, pero pues ayer que tuvo que disculpar al presidente fue el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. Delante de toda la gente que lo estaba esperando, pues lo que dijo el ministro es que el presidente no había llegado porque estaba resolviendo asuntos internacionales, por lo que estaba pasando entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Escúchenlo ustedes. En primer lugar, excusar al señor presidente de la República, quien tenía todo el deseo de acompañarnos, pero ustedes saben que en este momento estamos dentro de un conflicto entre Palestina e Israel, y el presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter de relaciones internacionales. Bien, y la otra polémica del día corre por cuenta del secretario de Transparencia de la Presidencia. Esta mañana muy temprano citó a una rueda de prensa. Allí informó que más de 500 candidatos para las elecciones del próximo 29 de octubre estarían inhabilitados. El secretario, el doctor Andrés Hidárraga, denunció que 553 candidatos a la alcaldía y a consejos municipales estarían inhabilitados, dice él, por contratar con el Estado en el último año. En su presentación resaltó que los aspirantes podrían verse afectados por la suscripción de 831 contratos públicos que en conjunto suman 62.926 millones de pesos desde el 30 de octubre de 2022 hasta la fecha. Sin embargo, este informe de parte de la Oficina de Transparencia de la Presidencia pues no pasó desapercibido, ya que esta es competencia del CNE. El Centro Democrático, de acuerdo con lo que revelaron, sería el partido con más candidatos con contratos en ese periodo de inhabilidad. Este informe sobre inhabilidades de candidatos, por lo menos 500, desató un agarrón tremendo en el Congreso entre el gobierno y varios congresistas. Por ejemplo, Angélica Lozano del Partido Verde. Y al final al ministro le tocó recular, ¿o no, Paula? Sí, señor, pero mire, para atrás. Estaba muy molesta la congresista Lozano y más o menos se le dijo al ministro del Interior: ustedes lo que están haciendo aquí es usurpando las funciones del CNE y además están queriendo montar una policía política. Esto fue lo que pasó. Amigo Luis Fernando, díganos, ¿por qué están ejerciendo policía política, persiguiendo al Partido Alianza Verde, al Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, a la ASI? ¿Por qué están señalando desde la Presidencia de la República de constreñimiento al elector?
usurpó la presidencia de la República. Dígame con qué artículo de la Constitución se abrogó las facultades de usurpar a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral. Eso fue el viernes. En cambio hoy, señora presidenta, rueda de prensa, todos los partidos supuestamente inhabilitados, alcaldía, consejo. El Estado de Derecho se respeta. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que permite policía política desde la presidencia de la República? No vi eso en Iván Duque, no vi eso en Juan Manuel Santos. ¿De dónde? Senadora, señor ministro, ¿por qué nos están persiguiendo? La senadora Marta Peralta una moción de orden? Y después de este vaciadón, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues le tocó echarse para atrás y dijo que ese informe no era ni pertinente ni prudente y reconoció que la tarea de revisar inhabilidades no es de la Presidencia de la República, es del Consejo Nacional Electoral. La posición del gobierno nacional frente a esas afirmaciones es que quien puede definir quién está habilitado o quién está inhabilitado es el órgano que la Constitución y la ley define con claridad, y nosotros, quienes ostentamos altas posiciones en el Estado, tenemos que ser respetuosos de esas decisiones y no correr el riesgo de que con afirmaciones abramos un debate que es evidentemente un debate político. Por ello, senadora, no hay en la presidencia, ni es el estilo del presidente ni de los ministros, una policía política persiguiendo a nadie. Puede haber una situación de mala percepción de la función que tiene que adelantar una persona en un momento dado, pero no es una política de este gobierno. Quien define en Colombia las habilidades o inhabilidades de los candidatos están definidos en la Constitución y este gobierno las respeta. No sé, aquí me quedan dudas. Hay un problema de comunicaciones gigantesco, porque una rueda de prensa que cita a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia se supone que tiene el aval del presidente, y no le contaron al ministro del Interior que tiene que salir a ganarse el vaciadón y a poner la cara y a decirle a quienes lo regañan: si ustedes tienen toda la razón, eso no le debió hacer la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Y otra cosa, esa desconexión en comunicaciones, ya lo veíamos en la Cancillería, trae un daño institucional tremendo. Pues es que esto es nada más y nada menos que otra polémica con reculada en menos de 24 horas, si ustedes se dan cuenta. Reculada el canciller y reculada el ministro del Interior diciéndole más o menos al secretario de Transparencia: no, esto no es así. Pero ojo con lo que dice la senadora Angélica Lozano. Creo que ella pone el ojo en la llaga donde debe ser. Dice: ojo con el Estado de Derecho, cada institución en lo suyo. Yo creo que este caso trasciende los problemas de comunicación, las dificultades de comunicación, porque creo que no se trata solamente de convocar una rueda de prensa sin avisarle al ministro del Interior o que el ministro del Interior no estuviera enterado de la investigación. Creo que cuando el secretario de Transparencia desarrolla una investigación en su entidad que arroja como resultado que supuestamente 526 candidatos a consejos y 27 candidatos a alcaldías, es decir, 553 candidatos en las próximas elecciones locales, tendrían problemas de inhabilidad por haber contratado con el Estado en el último año. Creo que cuando se llega a esos niveles de cifras, a esto se le dedicó un tiempo. Esto no fue que de repente le llegó el chisme o que le pasaron el memorando de la noche anterior. A esto se le dedicó desde la Secretaría de Transparencia un tiempo. Y cuando se le dedica un tiempo, se le asignan unos recursos humanos, unos recursos técnicos y además de eso, de dedicación, creo que no puede ser que nadie se haya dado cuenta, que no se haya dado cuenta el presidente, que no se haya dado cuenta nadie en presidencia. Creo que sí se hizo deliberadamente un ejercicio de este estilo. Y es más, cuando uno ve aquí cuál es el partido más señalado en términos, lo decía Paula, del mayor porcentaje del presupuesto que hipotéticamente y que presuntamente y que lo tendrá que confirmar la autoridad a la que le corresponde hacer esta clase de análisis, que es el Consejo Nacional Electoral, le correspondió de esos contratos, es el Centro Democrático, un partido de oposición. No es nada raro la reacción de Angélica Lozano, de la congresista Angélica Lozano, cuando dice: aquí se está instaurando una policía política por
porque es desde presidencia señalando a los demás partidos y diciéndoles quién sí, quién no, por aquí sí, por aquí no, este sí, este no, cuando no le corresponde a la presidencia, ni le corresponde terminar inhabilitando candidatos, ni tampoco generando estas suspicacias y estas reservas. Eso lo tendría que haber hecho el Consejo Nacional Electoral y ya tendrá su última palabra. Pero fíjense ustedes, no creo que sea un problema de comunicaciones, pero sí un problema de cálculo político. Creo que se hizo deliberadamente, de otra manera no se le dedica tanto tiempo y tanto detalle, pero no midieron los resultados. Y los resultados se dan en el contexto de un acuerdo nacional que invoca una vez sí y otra vez también el presidente Petro, unos no le creen, otros tampoco, pero en el que el ministro del Interior es el encargado de ir a enlazar parlamentarios para apoyar las reformas. ¿Qué parlamentarios van a terminar enlazando cuando se señala? Y el Partido Liberal tiene el mayor porcentaje de posibles inhabilitados, y el partido no sé qué, y el partido sí sé cuánto. Los de oposición ya los perdieron, pero esos que están ahí en el fiel de la balanza, la U, los conservadores, la Alianza Verde, también el Partido Liberal, cuando se empiezan a sentir perseguidos por, comillas, una policía política desde presidencia, la cosa no les sale nada bien. Voces de la Democracia 2023. Caracol Radio y Red Más Noticias se unen para ofrecer el cubrimiento más completo de las elecciones regionales. En vivo desde 20 ciudades, cubriendo cada minuto de este gran ejercicio democrático. Voces de la Democracia 2023. Caracol Radio y Red Más Noticias en convergencia, tecnología, información y periodismo. 29 de octubre a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Voces de la Democracia, la mayor alianza periodística, tecnológica de Colombia, para llevarles a ustedes todo lo que va a suceder ese 29 de octubre, gran jornada electoral. Decide Colombia. En el ojo del huracán está la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, porque se puso a decir que la culpa de la crisis financiera que atraviesan las EPS las tiene Petro. Pero, Paula, resulta que su partido, el partido de la U, es el que más le está ayudando al presidente a sacar la reforma a la salud. Entonces, la presidenta del partido de la U dice que la culpa es de Petro, pero su partido le está ayudando. El partido realmente está dividido entre los que sí y los que no, pero la balanza se inclina más a los integrantes del partido de la U, que sí están apoyando esa reforma a la salud del presidente Petro. 11 han votado hasta ahora ese articulado que va en el 49% del texto aprobado en Cámara a favor, solamente 4 lo han hecho en contra. Pero bueno, después de las palabras de la candidata a la gobernación del Valle, los detractores políticos le cayeron encima. Le están recordando no solamente ese apoyo del partido de la U, sino que también ella tiene el coaval del Partido Liberal, que también está apoyando la reforma a la salud. En un acto de campaña, la candidata a la gobernación por el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se salió de casillas. Esto por una persona que le reprochó su postura sobre la desfinanciación de las EPS del país. Ante las acusaciones, esta respondió afirmando que la culpa no era de ella. ¡Culpa la tiene Petro! ¡Que no está mandando la plata para las EPS! ¡Para pagarle a los hospitales y a las clínicas! ¡Ese es el que tiene la culpa! A mí no me eche culpas que yo no tengo. A mí si no me eche culpas que yo no tengo. Si bien la posición de la candidata es esta, algunos usuarios en redes sociales e incluso el partido Cambio Radical no han dejado de pasar por desapercibido que Toro, antes de iniciar su campaña política, era presidenta del partido de la U, mismo partido que anteriormente había avalado por votaciones la reforma a la salud. Absurda la actitud de Dilian Francisca Toro. En un mitin grita que la culpa de la situación de las EPS es de Petro, que no les gira plata, pero su partido de la UCOL y el Partido Liberal, que la coavala, están apoyando la nefasta reforma a la salud del Cambio. Yo no soy de que manejo la salud del país, lo maneja Petro y no está mandando la plata a las EPS. Ustedes han oído las EPS quejándose porque el gobierno nacional no les paga. Y si no les paga las EPS, no se les puede pagar ni a los hospitales ni a las EPS.
Actualmente en el Valle del Cauca la deuda de las EPS supera los 1,6 billones de pesos, dentro de las cuales Sanitas, Sura y Compensar son las 3 entidades que se encuentran en esta problemática. Según cifras de la Gobernación del Valle del Cauca, 29 hospitales públicos se están viendo afectados por esta situación de desfinanciación a las EPS, pues esto ha ocasionado que los recursos que se deben no puedan ser ejecutados como se debe. Pues sí, la señora Dilian Francisco está fúrica, pero es que su partido es el que le está ayudando al partido de gobierno a sacar adelante la reforma a la salud. Una reforma que desde el principio se ha dicho no tiene los ajustes que se pidieron para recoger las distintas posturas de los partidos, sino que es un copy-paste de lo que trató de pasar el gobierno al principio. Entonces uno no entiende que en la plaza pública, ustedes dirán, tan ingenuo, pues claro, están en elecciones, pero se necesita algo de coherencia, ¿no? Pues mire, no la bajan de hipócrita a la doctora Dilian Francisca Toro, sus opositores, eso por contarle los calificativos más suaves que le han dedicado después de estas palabras. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que es la política. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en esa primera legislatura cuando se intentó pasar el texto de la reforma a la salud, que los partidos hicieron rebelión y ya no la vamos a apoyar, el partido de la U, en ese entonces la doctora Dilian Francisca Toro todavía estaba ahí como presidenta del partido, fue la que más se demoró en sentar una posición. Sí. No, que nos vamos a reunir, que después está, la verdad, lo pensó mucho, se demoró y ahora, como les contábamos, pues el partido está dividido con mayores apoyos de la U, la verdad, a esa reforma actual. Lo único que es totalmente cierto de los distintos matices que acabamos de ver en esta nota es lo que decía nuestro corresponsal. Se salió de casillas la doctora Dilian Francisca. Qué horror de gritería. Pero bueno, más allá de las formas, vamos a los fondos de las cosas. Y es ahí donde uno empieza a decir, esto sí tiene matices. ¿Por qué? Porque la crisis financiera de las EPS no es solamente resultado de que el gobierno no gire una plata. Acuérdense ustedes, en este noticiero hemos reseñado por lo menos 3 circunstancias que inciden sobre esa crisis. Número 1, un aumento desmedido de la demanda por servicios médicos de la gente, de los colombianos, cuando dicen, uy, se viene una reforma donde me van a fregar el sistema, yo aprovecho para pedir ya la consulta que no había pedido nunca, el examen que no había pedido nunca y ojalá esa cirugía que tenía pendiente para dentro de 3 años. Y eso ha desbordado al sistema de salud, ha desbordado a las EPS, les ha descuadrado las finanzas. 2, lo que se conoce como presupuestos máximos, que allí sí hay una plata que no ha girado oportunamente el gobierno y tiene pasando aceite aparte del sistema de salud. Pero 3, el principal ítem por el cual hay descuadre en algunas EPS no tiene que ver con que el gobierno gire o no gire plata, tiene que ver con que hay que recalcular la unidad de pago por capitación, que es lo que el gobierno le reconoce a cada EPS por cada uno de sus afiliados. Eso hay que recalcularlo porque está mal calculado, porque está por debajo de lo que cuesta atender a un paciente de cada una de esas EPS. Y eso no es negligencia del gobierno, eso hace parte de sentarse todos a recalcular las cosas. Dicho lo anterior, sí hay una parte que depende de que el gobierno no le abra la llave oportunamente a las EPS, pero no es el responsable total de la crisis financiera de esas EPS. Como tampoco está tan claro que todo el partido de la U o apoye la reforma a la salud o, ojo a lo que voy a decir, le haga caso totalmente a Dilian Francisca Toro. Cuando decimos nosotros que el partido de la U está dividido en los apoyos a la reforma a la salud, quiere decir que hay congresistas que no le están copiando plenamente a la directora del partido, la doctora Dilian Francisca. Entonces tal vez ese desespero y ese salirse de casillas no solamente tiene que ver con que le endilguen lo de las EPS, sino también con que a veces se le van las ovejas del redil a este rebaño del partido de la U. Ojalá sea en beneficio del país y no en perjuicio del país.